¿Qué tal? Buenos días, esto es Diálogos en Movimiento, yo soy Isabel Solo López y pues es para mí un placer estar un sábado más transmitiendo este programa para todos ustedes que están en su casita. Hoy en Diálogos en Movimiento estaremos platicando sobre las movilizaciones de jóvenes. Para esto estarán en el estudio el doctor Gustavo Gordillo, él es exdirigente del Movimiento del 68, así como el ingeniero Pedro de León Mojarro, delegado estatal del CEN, del PRI, y el diputado Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué les parece si para entrar un poquito en materia checamos esta nota? Las movilizaciones de principio de año en Túnez y Egipto nos enseñaron que existía un contexto que hace una posible proliferación de movilizaciones en el mundo a la manera en que la ola de rebeldía juvenil se expandió hace 43 años. Desde la Polonia comunista, la Francia republicana y el México autoritario. 4 son los factores claves: el desempleo juvenil, la insultante desigualdad entre un puñado de muy ricos y amplias masas en condiciones graves y de pobreza, la revolución de las telecomunicaciones, la mediocridad y la corrupción de las clases políticas, pero sobre todo están presentes los itinerarios específicos de las resistencias populares en cada país, en cada sociedad. Los regímenes políticos son muy distintos entre las dictaduras árabes y las democracias europeas, pero los rasgos ya señalados hacen posible que por contagio crezca como marea la protesta popular. El manifiesto protesta de Stephen Hessel, excombatiente de la resistencia francesa frente al nazismo, llamando a los jóvenes a indignarse, causó enorme efecto en Europa y más allá, justo porque resumía el estado de ánimo y una propuesta central que ha recorrido todas las movilizaciones del 2011. Estoy persuadido a que el futuro le pertenece a los no violentos, la reconciliación de diferentes culturas. Es por esta vía que la humanidad entrará a su siguiente etapa. Cada movilización ha tenido su propio Hessel, un individuo que convoca basado en sus resistencias pasadas, su propia indignación y su estatura ética. Como resumió Regis Debray en el Nobel Observateur, fervor poético, intransigencia moral y moderación política, bella ecuación que impacta y detona. En México está en marcha esta movilización multiforme, alimentada por una enorme vertiente de resistencias, movimientos, actos heroicos y memoria colectiva que no pertenece a nadie en particular y a todos en conjunto, y que ha logrado encarnar Javier Sicilia y el movimiento por una paz con justicia y dignidad. El gran dilema de toda movilización está entre los acampados de España, se ve ahora más claro, entre mantener la tensión creativa y solidaria de los movilizados y la construcción, mediante la deliberación con los poderes, arreglos institucionales que rompan con las injusticias, inercias. Estamos en Diálogos en Movimiento. Pongo a su disposición nuestros números telefónicos 92 411 25, 92 292 90 en la extensión 114. Estamos hablando precisamente, vamos a tratar hoy en este programa las movilizaciones de los jóvenes. Así es que vamos a una pausa y regresamos. Estudiar es crecer. Es expandir tus oportunidades. Estudiar es estar más arriba, es dar fruto. Instituto Tecnológico Superior de Loreto. Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Gestión Social. Instituto Tecnológico Superior de Loreto, por una educación con calidad tecnológica. El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur es una institución pública de educación superior localizada al sur del estado de Zacatecas, en el municipio de Tlaltenango. Tenemos 3 carreras a nivel ingeniería, sistemas computacionales, gestión empresarial y electromecánica, y 2 a nivel licenciatura, administración y contaduría. Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, por una educación de excelencia. Ven y estudia para técnico superior universitario en la primera institución de educación superior certificada del Estado. Estudia una de nuestras carreras en 2 años, porque además tenemos la continuidad de estudios a la ingeniería y obtén 2 títulos profesionales en 3 años, 8 meses. UTES, educación de calidad que transforma.
Realmente estoy muy complacida de recibir en este estudio a personajes como el doctor Gustavo Gordillo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Isabel. Muy agradecido de la invitación aquí con ustedes. Así como al ingeniero Pedro de León Mojarro, delegado estatal del CEN. Bienvenido. Una vez más con nosotros en Diálogo en Movimiento. Y pues el diputado Jorge Álvarez Maínez. Jorge, gracias, Isabel. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. ¿Qué les parece si entramos en materia platicando un poquito sobre qué pasa con los jóvenes en el mundo, qué pasa con los jóvenes actualmente? Pues yo creo que están muy inquietos, ¿no? Si podemos hacer una revisión de lo que ha estado pasando este año, pues el año empezó prácticamente con una movilización en Túnez. Después continuó la movilización en Egipto en febrero y después ha continuado en prácticamente todo el Medio Oriente. Y entonces uno decía en ese momento, bueno, este es un tipo de movilización de jóvenes frente a un régimen autoritario, frente a regímenes muy autoritarios que han durado 20 o 30 años en el gobierno. Y todo parecía que eso era lo que iba a ser. Sin embargo, mientras tanto se estaba creando condiciones de otro tipo de movilizaciones de jóvenes en países democráticos, como Alemania, como Inglaterra, como Francia, y particularmente España con todo el movimiento de los indignados en mayo. Y entonces la sensación, por lo menos que yo tengo, es que lo que está ocurriendo hoy en el mundo entre los jóvenes es muy parecido a lo que ocurrió en 1968, que no fue una movilización, como decía en la cápsula, no era una movilización en un solo lugar, sino en regímenes además muy distintos. Hubo una movilización estudiantil muy fuerte en la Polonia comunista, en la Francia democrática con De Gaulle, en el México autoritario del 68, y en todos los casos había cosas específicas a cada país, como ahora lo está pasando, cosas específicas en Túnez o en Egipto o en España, pero cosas más genéricas que de alguna manera articulan a todos los jóvenes, ¿no? Y yo veo hoy dos fundamentalmente. Una es las telecomunicaciones, sí, el Internet, el Twitter. El Twitter ha sido un factor importantísimo de movilización entre los jóvenes, el teléfono, el celular, en fin, todo eso. Y dos, una situación particularmente grave en donde la crisis económica mundial pega más, le está pegando mucho más a los jóvenes. O sea, el nivel de desempleo entre la gente más joven, sea en España, sea en Portugal, sea en Egipto, sea en México, sea en Argentina, es muy grande. Y todo eso lleva a que los jóvenes se planteen, y se lo plantean de estas maneras, bueno, ¿cuál es el futuro? Y frente a eso ves una situación de desigualdad increíble, de corrupción. Fíjate que una de las cosas muy interesantes de la encuesta que ustedes han hecho es cómo la gente recurre al tema de no voy a ser corrupto y no esto, no más allá, como uno de los signos de las cosas en las que particularmente los jóvenes están más insatisfechos. Entonces yo digo, lo que estamos viviendo hoy en 2011 es probablemente una situación muy similar a la del 68, en condiciones probablemente de crisis todavía mayor, y claro, uno desearía que la solución en todos los casos sea una solución tranquila, pacífica, claro, y que ayude a fortalecer la democracia, ¿no? Entonces, ¿cree usted que se avecine una movilización de ese tipo? Pues mira, yo creo que ya está, y está en nuestro país, ya está también. O sea, ¿cuál es el tema que la gente está particularmente angustiada? Pues el tema de la seguridad pública. Y si te pones a rascar un poquito más en el tema de seguridad pública, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras una enorme cantidad de jóvenes de menos de 25 años que no tienen o que no sienten tener un futuro, que no están estudiando, que no pueden estudiar, que no tienen empleo. Y entonces una oferta terrible, pero atractiva, que es vente al crimen organizado. Y entonces te encuentras a jóvenes que mueren a edad muy temprana, los entrevistas a algunos que los han encarcelado y te dicen, bueno, yo prefiero vivir 5 años en condiciones de emoción y de esto y no más allá, que vivir 40 años en la ignominia. Y yo creo que cuando uno está en esa situación, la gente no se puede quedar quieta. Y de hecho, bueno, todo lo que estaba pasando con el poeta Javier Sicilia, todos los movimientos por varios lados,
¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que hay intranquilidad, que quiere la gente. La gente no quiere movilizaciones violentas, la gente no quiere intranquilidad. Lo que quiere la gente es al contrario, tranquilidad, estabilidad, pero eso no se va a dar en un clima de tanta injusticia como la que hay en el país, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer pues el gobierno para evitar esto, Jorge? Mira, Isabel, yo creo que lo que estamos viviendo, como bien dice Gustavo, yo leí ayer el artículo de Macario Schettino en el Universal. Creo que él vivió, el ingeniero Pedro de León, la mayoría de la gente que está ahorita en posiciones claves para el desarrollo del país de Zacatecas, vivieron la última gran utopía, la última gran narrativa de jóvenes que la sociedad, recuerde, la sociedad actual, particularmente la mexicana, que es la utopía del 68, la narrativa del 68, que tuvo varias etapas de crisis en el mundo y en México. En el mundo, pues obviamente el tema de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, la crisis económica mundial de principios de este siglo y la crisis internacional en materia de seguridad que también se dio con el ataque a las Torres Gemelas, marcaron pues la ruptura de esa utopía y el fracaso de la narrativa de la generación del 68, que yo creo que se está viendo sustituido por esta dinámica de ahora movimientos juveniles, igualmente que en medio de todo este crecimiento, como bien dice Gustavo, de toda esta explosión tecnológica, explosión productiva que está viendo el mundo, la desigualdad, la mala distribución del ingreso y las malas reglas institucionales para la distribución de la riqueza y de los bienes y de los capitales, está generando a una generación que es la nuestra prácticamente excluida de comprar un automóvil, de comprar una vivienda, de acceder a un trabajo, de tener un trabajo en el cual puedas pensar tú en pensionarte, en jubilarte, y eso está ocasionando una situación, pues la verdad, de mucho aislamiento. El fenómeno que vivimos lamentablemente en México de los ninis, que se acentúa gravemente en Zacatecas, y que nosotros lo que estamos intentando es reconstruir el tejido social, sí con la vertiente productiva, sí con un componente ético muy importante, pero también lo platicaba con Gustavo hace un rato, con el ingeniero Pedro de León, poniendo el acento en la felicidad, en el bienestar general del individuo, en formar tejido social y formar individuos que no solamente renuncien al camino de la violencia por un tema ético y por un tema de que estén ocupados, de que estén siendo productivos, sino porque estén disfrutando modelos alternativos de felicidad. Tenemos que hacer ciudades más amables, con mejores sistemas de transportes públicos, políticas culturales transversales que nos permitan que los seres humanos podamos tener ese gusto por la cultura, por el arte. Y es una serie de políticas, de batería de políticas que tenemos que generar también movilizándonos y utilizando las tecnologías. Y bueno, para hilar un poquito más en el tema, usted como delegado del PRI, ¿qué propuestas tiene el partido, no sé, Nuevos Jóvenes? Bueno, son varias las propuestas, pero yo empezaría por decir que estas movilizaciones que estamos viendo en el mundo y en México, esta inconformidad tiene distintas razones, pero la más importante es que hemos dejado solos a los jóvenes, los hemos desatendido ya por décadas. Ya hay generaciones que incluso les está pasando su etapa de emplearse y no han encontrado una opción y un futuro. No solamente se les ha privado de la educación, se les ha privado del empleo, se les ha privado de la recreación, se les ha privado de todo. Entonces, por eso yo he insistido mucho en que yo me niego a llamarles sicarios a ese grupo que representa casi el 80% de los que andan fuera de la legalidad, jovencitos, como lo decía el doctor Gordillo, de 18 a los 25 años. Pues yo me niego a llamarles maleantes. Yo creo que los maleantes están más bien de este lado que de aquel lado. ¿Y cuál sería la propuesta? Pues el primer tema es atención. A mí me da mucho gusto comentarles que el gobernador Alonso hace 7 meses le demandó al sector educativo, a las universidades privadas, públicas, a todo el mundo, que este año hiciéramos el esfuerzo de incrementar en un 35% la matrícula de la educación media y media superior.